Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar sobre movimiento periódico o también denominado movimiento oscilatorio. Bien, vamos a empezar entonces. Movimiento oscilatorio Bien, el movimiento oscilatorio es un movimiento periódico. El mejor ejemplo que podemos ver de este movimiento es a un niño en un columpio. En el columpio el niño está que va y viene en una misma trayectoria. Entonces podemos entender como movimiento oscilatorio a ese movimiento que desarrollan algunos cuerpos de ida y vuelta en una sola trayectoria o sobre una trayectoria. Bien, vamos a entonces primero a hacer la descripción del movimiento oscilatorio. Descripción del movimiento oscilatorio. Movimiento oscilatorio. Para hacer un análisis sencillo de este movimiento, vamos a suponer que tenemos nosotros un sistema masa-resorte ideal. El sistema masa-resorte ideal consiste en lo siguiente. Aquí tenemos nosotros una superficie horizontal pulida entonces el coeficiente de fricción cinético va a ser 0. ¿Ok? Tenemos en este extremo anclado un resorte. Y ligado a este resorte tenemos un bloque de masa M. Un bloque de masa M y el resorte tiene una constante elástica K. Decimos que este es un sistema. Un sistema masa-resorte ideal por dos razones. La primera es que estamos asumiendo que esta superficie horizontal es lisa, por lo tanto, el bloque sobre esta superficie no va a experimentar fuerza de fricción. El coeficiente de fricción vale 0, no hay fricción entonces entre la superficie y el bloque de masa M. La otra consideración para que el sistema sea ideal es que despreciamos la masa del resorte. Si despreciamos la masa del resorte, también estamos despreciando el peso del resorte. ¿Qué pasaría si consideramos el peso? Si tomamos en cuenta el peso del resorte, este resorte se va a flexionar hacia abajo, se va a pandear y no se va a mantener en posición horizontal. Y eso va a traer ciertas, digamos, modificaciones y complicaciones en el desarrollo matemático. Luego, ¿por qué despreciamos la masa del resorte? Porque es muy pequeñita comparada con la masa del bloque. Bien, entonces solamente tomamos en cuenta la constante elástica del resorte. Vamos a decir
así como está el sistema, se encuentra en equilibrio. Esa es la posición de equilibrio del bloque. Significa que el resorte ni está estirado ni está comprimido. Ahora, para que se dé el movimiento oscilatorio, lo que vamos a hacer es aplicar una fuerza externa sobre este bloque y vamos a jalar hacia la derecha, de modo que va a quedar de la siguiente forma. Vamos a ver cómo sería en ese caso. Ahí tenemos la superficie horizontal, que la vamos a hacer coincidir con el eje X. Con el eje X. Y ya sabemos de que no hay fricción. Coeficiente de fricción, 0. Muy bien. Entonces, como estamos aplicando la fuerza externa, el resorte está elongado. Entonces, las hélices del resorte las estiramos de esta forma y el bloque va a quedar en esta posición. Lo hemos sacado de su equilibrio original, que está aquí. ¿Hasta dónde se ha desplazado o lo hemos desplazado el bloque cuando hemos aplicado esta fuerza externa? Aquí tenemos la fuerza externa que se ha aplicado al bloque de masa M, de modo que hemos desplazado al bloque hasta esta posición, de modo que toda esta distancia vendría a ser la elongación del resorte. Esto va a ser entonces, toda esta distancia va a ser el desplazamiento X máximo del bloque y que es también la elongación del resorte. Y a eso le vamos a llamar A. A va a ser la amplitud del movimiento oscilatorio. Pero, como está actuando esta fuerza externa sobre el bloque, automáticamente en el resorte aparece la fuerza de restitución. La fuerza de restitución o de recuperación. Esa fuerza la ejerce el resorte. Y todos aquellos que alguna vez han ido a un gimnasio saben que cuando aplicas una fuerza para estirar a un resorte, el resorte aplica una fuerza igual y opuesta, ¿correcto? De modo que en esas condiciones, este bloque está sometido a dos fuerzas horizontales, la fuerza externa y la fuerza del resorte. Ambas fuerzas se van a cancelar porque son opuestas y entonces ese bloque se va a mantener en esa posición. Pero hay otro par de fuerzas, el peso del bloque y la fuerza normal que ejerce la superficie sobre el bloque. También son iguales y también se cancelan. Esas fuerzas no interesa analizarlas ahora porque igual no intervienen en el momento oscilatorio. Ahora, como en esa situación se mantiene en equilibrio temporal esa masa, lo que hacemos es ahora eliminar la fuerza externa. Entonces eliminamos a la fuerza externa y cuando se hace eso, la única fuerza que queda sobre el bloque es la fuerza del resorte. Y decíamos, se llama fuerza de recuperación o de restitución, porque esa fuerza lo que va a hacer es llevar al bloque a su punto de equilibrio estable, que es en esa posición. Va a regresarlo. Pero, como se está aplicando esa fuerza, esa única fuerza sobre el bloque, ese bloque experimenta una aceleración, de acuerdo a la segunda ley de Newton. Y si hay aceleración, significa que cada vez va ganando mayor velocidad, va ganando mayor rapidez. Por lo tanto, cuando ese bloque llegue a la posición de equilibrio, lo va a hacer con una importante rapidez. Entonces ahí entra a tallar la primera ley de Newton.
la ley de la inercia, que nos va a decir que ese bloque va a continuar moviéndose hacia el lado izquierdo, comprimiendo el resorte. Pero en esas circunstancias, cuando el resorte va a estar comprimido, en el resorte va a aparecer una fuerza en sentido contrario. La fuerza de recuperación va a cambiar de sentido y va a frenar al bloque, de modo que el bloque se va a detener en una posición en la izquierda, digamos probablemente en esta posición, cuando se haya comprimido el resorte una cantidad igual que esta, solo que en este caso será menos A. Menos A. Será nuestro X máximo, ahora será negativo, menos A. Muy bien, aquí se detiene y la fuerza de recuperación que tiene dirección hacia la derecha va a llevar al bloque nuevamente hacia el punto de equilibrio y otra vez por la segunda ley de Newton va a ganar rapidez y va a continuar por la primera ley de Newton, la ley de la inercia, hasta ese extremo y luego va a regresar y se va a mantener ese movimiento de ida y vuelta de manera indefinida, en el caso ideal, de manera indefinida. A ese movimiento lo denominamos movimiento oscilatorio porque es un movimiento de ida y vuelta sobre la misma trayectoria, ¿correcto? Entonces, vamos a ver aquí cuáles son las magnitudes que están involucradas en el movimiento oscilatorio o que caracterizan un movimiento oscilatorio. Para empezar, la primera magnitud, obviamente, es lo que ya está señalado en la figura, que es la amplitud. La amplitud se refiere a la máxima elongación del resorte, que viene a ser el máximo desplazamiento del bloque. Entonces, la amplitud es el X máximo, que puede ser más o menos A, donde A es la amplitud del movimiento oscilatorio. Por lo tanto, esta amplitud, como es un desplazamiento, se va a dar en metros en el sistema internacional. Muy bien. Otra cantidad importante es el periodo. El periodo es el tiempo que dura una oscilación. Una oscilación completa. Una oscilación completa. La oscilación completa es, digamos, desde esta posición inicial, el bloque va hasta ese extremo izquierdo y luego regresa a la posición inicial. Toda esta trayectoria corresponde a un ciclo y el tiempo que se ha tomado para desarrollar esa trayectoria es el llamado periodo. Su símbolo es T mayúscula. T es el periodo. Y obviamente, como es tiempo, el periodo se va a dar en segundos. En segundos. El símbolo es solamente S a secas. Y, claro, tenemos otra magnitud importante que es la frecuencia. La frecuencia del movimiento oscilatorio es la inversa del periodo. La frecuencia, F minúscula, es la inversa del periodo. No vamos a confundir el símbolo de frecuencia, que es F minúscula, con el símbolo de la fuerza, que es F mayúscula. Por otro lado, la frecuencia es una cantidad escalar, mientras que la fuerza es una cantidad vectorial. La frecuencia entonces es 1 entre el periodo, y aquí podemos poner una primera ecuación sobre este tema. Muy bien.
¿En qué unidades se da la frecuencia? La frecuencia se da en 1 entre segundo, 1 entre segundo, o también podemos decir segundo a la menos 1, y esta cantidad se suele comúnmente llamar hertz, o esa unidad se denomina hertz. Entonces la frecuencia se da en hertz, ¿correcto? H mayúscula, Z minúscula. Bien, y una cuarta magnitud física importante vinculada con el movimiento oscilatorio es la frecuencia angular. Es la frecuencia angular. La frecuencia angular, omega, es igual a 2pi la frecuencia lineal. Esta expresión, 2, es la frecuencia angular. La frecuencia angular. ¿En qué unidades se da la frecuencia angular? Las unidades de la frecuencia angular es el radián, de 2pi radianes, entonces en radián por segundo, porque la frecuencia se da como 1 entre segundo, entonces radianes por segundo, las unidades de la frecuencia. Estas son entonces las 4 cantidades que caracterizan a un movimiento oscilatorio: la amplitud, el periodo, la frecuencia y la frecuencia angular. Muy bien, pasamos a un segundo punto. Pasamos a un segundo punto. Vamos a hablar acerca del movimiento oscilatorio más sencillo, es decir, al movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple. Armónico simple. Normalmente vamos a decir más. Movimiento armónico simple, el más, ¿correcto? Bien, este es el movimiento más sencillo de los movimientos oscilatorios, y otra vez vamos a usar como modelo el sistema masa-resorte ideal. Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo se relaciona el movimiento armónico simple con el movimiento circular uniforme? Para ello, vamos primero a nuevamente graficar nuestro sistema masa-resorte ideal. Aquí está entonces el resorte, algo elongado, y ahí está el bloque de masa M, eje X, y no hay fricción. Constante elástica del resorte. El punto de equilibrio va a ser este de aquí, es el punto de equilibrio. Aquí tendríamos la amplitud positiva y por este lado el valor negativo. Muy bien, entonces en estas circunstancias el bloque está en una posición cualquiera. Está en una posición X cualquiera. Esta distancia es X. Entonces ahí tenemos el desplazamiento X, y podría estar este bloque aún moviéndose hacia la derecha hasta llegar al punto A, o de repente ya está de regreso hacia el punto de equilibrio. Bien, lo importante en este caso es que si estamos en el lado derecho del punto de equilibrio,
la fuerza de recuperación actúa hacia la izquierda. Si el bloque estuviera en el lado izquierdo del punto de equilibrio, la fuerza de recuperación actuaría hacia la derecha. Entonces aquí debemos aplicar la ley de Hooke. ¿Qué me dice la ley de Hooke para el caso de los resortes? Para el caso de los resortes, ley de Hooke. Ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice que la fuerza de recuperación en un resorte es igual a menos la constante elástica por la elongación. Ecuación 3. A ver, aquí nos está diciendo de que si la elongación es positiva, como en este caso, positiva, la fuerza de recuperación será negativa. Será negativa. Como también se ve aquí, que apunta hacia la izquierda, entonces es negativa. Y en el otro caso, si el bloque se encontrase en el lado izquierdo, en este lado, la elongación X sería negativa y la fuerza sería positiva. Entonces, si X es negativo, menos por menos me da más, lo que corresponde justamente a la fuerza de recuperación en el lado izquierdo. Esa es la ley de Hooke. Por otro lado, vamos a vincular esto con la segunda ley de Newton. Con la segunda ley de Newton. ¿Qué me dice esta segunda ley? Me dice que la fuerza neta o la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto es igual a la masa del objeto por la aceleración que éste adquiera. Entonces, la única fuerza que está actuando sobre el bloque en dirección horizontal X es la fuerza del resorte y nada más. Entonces la fuerza del resorte tendrá que ser igual a la masa del bloque por la aceleración a lo largo del eje X. Y esto es necesariamente igual a menos la constante elástica del resorte por la elongación. La fuerza de recuperación es esto de aquí, de acuerdo a la segunda ley de Newton, por lo tanto eso es igual a esa constante menos X. De aquí podemos despejar la aceleración. La aceleración, y esto será igual entonces a menos la constante elástica sobre la masa, y esto por la elongación. Y aquí tendríamos entonces la cuarta ecuación. Aquí también observamos lo siguiente, que la aceleración del bloque está en contra de la elongación, obviamente. Recuerden ustedes que de acuerdo a la segunda ley de Newton, la aceleración siempre tiene la dirección de la fuerza. Por lo tanto, la aceleración apunta en este caso hacia la izquierda, mientras que X es hacia la derecha. Por lo tanto, son opuestos la aceleración y la elongación. Bien, eso es acerca de la, digamos, la determinación de la aceleración de ese bloque. Bien, ahora vamos a ver cómo se relaciona este movimiento armónico simple con el movimiento circular uniforme. Para eso vamos a hacer aquí una gráfica sobre el movimiento circular. Vamos a suponer que aquí se tiene una trayectoria circular que sigue una partícula. Vamos a suponer que esta es una tornamesa.
donde antiguamente se colocaban los discos de vinilo. Entonces, este tornamesa está en posición horizontal y vamos a graficar aquí el eje X y el eje Y. El eje X y el eje Y. Muy bien. Luego vamos a pegar en el borde de este disco sobre la plataforma, vamos a pegar una esferita. Una esferita, una pequeña bolita. Muy bien. Vamos a decir también que siendo este el origen, el radio de este tornamesa es A. El radio A. Luego, para completar la figura, en la parte de aquí va a haber una fuente de luz. Vamos a colocar aquí arriba una fuente de luz. Aquí tenemos entonces una fuente de luz. Fuente de luz. ¿Ok? Dentro de esa caja está un fluorescente. Podemos colocar un fluorescente dentro de la caja. Luego, aquí en el frente va a haber una ranura por donde van a salir los rayos de luz colimados, es decir, un sistema que permita que los rayos salgan paralelos entre sí, todos los rayos en forma paralela. En este otro extremo, en el otro lado de este tornamesa, vamos a colocar una pantalla. Aquí colocamos una pantalla. Una pantalla. Muy bien. Entonces, cuando empieza el movimiento de rotación de esta plataforma, un rayo de luz que viene de aquí de la fuente va a iluminar al objeto, a esa esferita, y su sombra se va a proyectar en la plataforma. Voy a dibujar así con un bultito a la sombra que se proyecta de esa esfera. Esta es una sombra. Es la sombra proyectada en la esfera en la pantalla. Muy bien. Esto va a ser, esa es la posición que tiene en el tiempo t igual a 0. Ahí está, en el momento inicial. Luego, esa esferita, obviamente, como está girando el tornamesa, en algún momento se va a encontrar por aquí. En algún tiempo t posterior, diferente de 0, se encontrará en esa posición. Obviamente, lo que no cambia es el radio de la trayectoria. El radio de la trayectoria no va a cambiar, sigue siendo A. Otro rayo de luz viene de esta fuente y su sombra la va a proyectar en la pantalla en esta posición. ¿Correcto? Pero ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál es la posición que tiene esta esferita respecto del eje X? Su componente X de la posición está aquí. Esta es la componente X de la posición. Eso es X. ¿Ok? Ahora, en el tiempo t, desde t0 hasta el tiempo t, obviamente ha descrito ese arco, pero al describir ese arco también ha determinado este ángulo.
ese ángulo lo llamamos ángulo teta, ¿correcto? Entonces, vamos ahora a expresar el valor de x en función del radio y en función del ángulo teta. En este triángulo rectángulo, x vendría a ser uno de los catetos y el radio A vendría a ser la hipotenusa. Entonces, el valor de x, el valor de este cateto será la hipotenusa A por el coseno de teta porque es ángulo adyacente. Entonces, eso escribimos y decimos entonces, la coordenada x de la posición de esa partícula en el tiempo t es igual a A por el coseno de teta. Por el coseno de teta. ¿Ok? Pero ahora vamos a recordar un poquito lo que es el movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme se define lo siguiente. Decimos entonces del movimiento circular uniforme tenemos que la velocidad angular omega o frecuencia angular, recuerden que se llama velocidad angular o frecuencia angular, es lo mismo. Entonces, velocidad angular o frecuencia angular es igual al ángulo que se ha girado en un determinado tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos esa expresión de la cual podemos despejar teta. El ángulo que se ha girado, teta, será igual a la frecuencia angular o velocidad angular por el tiempo t. Por el tiempo t. Y esta expresión es la que nos interesa. Entonces, si a esta ecuación le llamamos 5, a esta llamaremos 6, y entonces vamos a reemplazar 6 en 5, aquí, y tenemos ya una expresión más general sobre la posición en x, o la componente x de la posición de la partícula que está en el tornamesa. Entonces, x será igual a el radio A por el coseno de omega t. Y aquí tenemos esta expresión importante, ecuación 7. A ver, analicemos esto un poquito. La posición de la sombra en el instante t, ¿cuál es? Recuerden que esto aquí vendría a ser la posición de equilibrio de un objeto que desarrolle movimiento oscilatorio, armónico simple. Entonces, si la sombra está aquí, la posición de la sombra respecto de su punto de equilibrio es justamente x. Es exactamente x, esto de aquí. Es exactamente x. Entonces, la componente x de la posición de la partícula en el movimiento circular uniforme es exactamente igual a la posición de la sombra en su movimiento que describe aquí en la pantalla. Bien, ahora pasamos a derivar esta expresión para determinar la rapidez. La rapidez que tiene esta esferita en el tornamesa. Recuerden que la rapidez siempre es tangente a la trayectoria. Entonces, la trayectoria circular, la rapidez es tangente, aquí la tenemos, la rapidez tangencial. Esta es la velocidad tangencial y su módulo será la rapidez. Bien, veamos lo siguiente. ¿Qué ángulo forma la rapidez con este rayo de luz? Para eso vamos a aplicar
el teorema de los lados mutuamente perpendiculares 2 a 2. A ver, recordemos un poquito de geometría. La velocidad es perpendicular al radio, ¿correcto? Y este rayo de luz es perpendicular al eje X. Entonces lo que tenemos es que estos dos lados que determinan el ángulo θ son perpendiculares a estos otros dos. Por lo tanto, por el teorema de lados mutuamente perpendiculares 2 a 2, el ángulo es congruente. Por lo tanto, el de aquí arriba es el ángulo θ. Entonces, vamos a ver cómo sería la componente X de la velocidad. Lo podemos hacer de manera geométrica, pero también lo podemos hacer de manera matemática. Y, digamos, aplicando el cálculo. Recordemos que la rapidez, en este caso a lo largo del eje X, será igual a la derivada de la posición en X respecto del tiempo. Es decir, esto es la derivada respecto del tiempo de el radio coseno omega t. Y procedemos ahora a hacer la derivación. La rapidez en el eje X será entonces, A es una constante. Las constantes no son afectadas por el operador diferencial, entonces sale adelante. Y decimos la derivada de la función coseno es el menos seno. Vamos a hacer un espacio aquí. Entonces, pondremos por aquí A. Es el menos seno del mismo argumento, omega t. Pero ahora hay que derivar el argumento. La derivada de omega t respecto del tiempo. Omega es una constante, la frecuencia angular del movimiento circular uniforme, entonces eso sale adelante. Eso no es afectado, sale adelante. Y derivamos el tiempo respecto del tiempo y eso es 1. Entonces, derivada de t respecto de t vale 1, ahí queda. Esta vendría a ser la componente X de la velocidad de esa esferita que está en el tornamesa. Ecuación 8. Geométricamente, ¿cómo sería? Vamos a ver. Si la dirección es geométrica, diríamos lo siguiente. La componente X de la velocidad está aquí, en dirección X, pero negativa. Y si hacemos el desarrollo matemático aquí de la geometría, diríamos el Bx a qué es igual. El B sub X sería igual al módulo de B por el seno de θ, porque Bx estaría aquí arriba. Es cateto opuesto en este triángulo rectángulo. Trasladamos B sub X aquí y tendríamos este triángulo rectángulo. Entonces es cateto opuesto de θ, por lo tanto sería B por el seno de omega t, porque θ, recuerden, es omega t, entonces coincide. Y negativo, ¿no? Negativo porque apunta hacia la izquierda y ahí está. Negativo porque apunta hacia la izquierda. En esta expresión podemos determinar la máxima rapidez. ¿Cuál sería la máxima rapidez que tiene esa esferita? Cuando la función seno valga 1. Es decir, cuando omega por t sea pi medios radianes o 90 grados sexagesimales. Recuerden que el seno de 90 vale 1. Entonces, si esto vale 1, voy a tener el máximo valor para la rapidez, ya que la función seno varía de menos 1 a más 1. No hay más. Entonces, el máximo valor es 1. Entonces, si vale 1, diríamos el máximo valor. El B sub X máximo será igual a menos omega por A. Esta es la máxima rapidez que puede tener en el eje X esa esferita que está pegada al tornamesa. Ecuación 9. Es la máxima rapidez. Muy bien. Ahora
Eso es cuando omega t valga 90, es decir, cuando teta valga 90 grados. ¿Y cuándo va a suceder eso? Cuando la canica haya girado desde aquí hasta esta posición. Cuando esté aquí, el ángulo teta será 90 y entonces su sombra será proyectada por este otro rayo de luz, será proyectada aquí, en este punto, que es el punto de equilibrio. Entonces, la sombra, que obedece a la misma rapidez, cuando la sombra llegue a esta posición de equilibrio va a tener la máxima rapidez negativa, es decir, hacia la izquierda. Lo que decíamos antes, en el movimiento oscilatorio, la fuerza de recuperación que actúa hacia la izquierda acelera a la masa y cuando llega al punto de equilibrio tiene una interesante rapidez y por inercia va a continuar. ¿Correcto? Entonces, cuando pasa por el punto de equilibrio, la sombra va a tener la máxima rapidez, en este caso hacia la izquierda. Y cuando regrese, será la máxima rapidez hacia la derecha. Por lo tanto, podríamos decir que la máxima rapidez es menos hacia la izquierda y más hacia la derecha. Pueden poner más o menos, no hay ningún problema. ¿Ok? Todo depende hacia dónde se está moviendo la sombra, que corresponde al movimiento armónico simple. Bien. Otra cantidad que podemos calcular aquí es la aceleración de esa esferita. Recuerden que este es un movimiento circular uniforme. Entonces, la única aceleración que está presente es la aceleración centrípeta. Es decir, la aceleración que apunta hacia el centro de la trayectoria. Aceleración centrípeta. No hay otra. Entonces, esta aceleración centrípeta podemos descomponerla en una componente X, que voy a poner por aquí arribita, A sub X, que apunta hacia la izquierda. Pero aquí también podemos hacer el desarrollo a partir del cálculo diferencial. Sabemos nosotros que la aceleración, en este caso en el eje X, será igual a la derivada de la rapidez en X respecto del tiempo. Es decir, vamos a derivar ahora respecto del tiempo a esta rapidez que es menos rapidez angular por A por el seno de omega t. Haciendo la derivación correspondiente, decimos A sub x será igual, menos omega A es una constante, sale afuera del operador diferencial, menos omega por A. La derivada de la función seno es el coseno. Coseno de omega t. Y ahora derivamos el argumento. La derivada de omega t respecto del tiempo es, omega es constante, sale adelante, con este omega, omega al cuadrado. Derivada de t respecto del tiempo vale 1 y ahí queda. Esta sería la componente X de la aceleración de esa esferita. También negativa, claro. Está apuntando, como pueden ver, hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Muy bien. ¿Y por qué coseno? Porque este ángulo que está aquí es el mismo que está acá por alternos internos. Recuerden el teorema que los ángulos alternos internos son iguales. Entonces, el de aquí también es teta. Por lo tanto, la componente X es módulo de la aceleración centrípeta por el coseno de teta. Coseno de teta, que es omega t. ¿Listo? Entonces, tanto geométricamente como con el cálculo llegamos al mismo resultado. Obviamente aquí podríamos decir, ¿cuál es la máxima aceleración? En el eje X, la máxima aceleración será cuando la función coseno valga 1. ¿Cuándo la función coseno vale 1? Cuando este argumento es 0
o 2pi radianes. O cuando la función coseno valga menos 1. ¿Y cuándo vale menos 1? Cuando es pi, o 3pi, o 5pi. Entonces, múltiplos de pi nos va a dar la función coseno más 1 o menos 1. Si es más 1, menos por más va a quedar menos. Y si es menos 1, menos por menos me da más. Y entonces también la aceleración en el eje X puede ser positiva o negativa. Pero si la función coseno vale 1, lo que me queda es omega al cuadrado por a. Y esta es la máxima aceleración. Ecuación 11. La máxima aceleración. ¿Ok? Entonces, si vale pi, decíamos, coseno de pi es menos 1. A ver, significa que para que omega t sea pi radianes, teta tiene que ser pi radianes, entonces tiene que la esferita haber girado hasta este lado, llegar hasta aquí. ¿Correcto? Entonces, en ese caso, omega t es pi radianes. Y, claro, el rayo de luz que proviene de la fuente marcará la sombra en este punto. Y es el extremo, ¿correcto? Es el extremo. Y entonces, en este caso, como omega t vale pi radianes, coseno de pi vale menos 1. Con este menos es más. Significa que la aceleración va a apuntar hacia la derecha. Y es justo porque, como está ahora en este extremo, va a tender a ir hacia el punto de equilibrio. La aceleración va a ser hacia la derecha, en el mismo sentido de la fuerza de recuperación. Bien, pero vamos a completar la figura. Decíamos, partió aquí, llega en el tiempo t, sigue por acá y luego va a estar por aquí la esferita. Cuando esté en esta posición, el rayo de luz va a proyectar su sombra en la pantalla en esta posición. Cuando llegue a este extremo, en esta posición. Luego, como sigue girando la plataforma, la esferita va a encontrarse aquí. Y la sombra va a regresar a lo que se proyectó anteriormente. Cuando la esfera llegue a este punto, la sombra estará en el punto de equilibrio. Cuando la esfera llegue a este punto, la sombra estará aquí. Y cuando complete una vuelta la esfera, la sombra llegará a su punto inicial. Entonces, mientras la esfera desarrolla movimiento circular uniforme en un tiempo llamado periodo, la sombra también desarrolla este movimiento de ida y vuelta en el mismo tiempo llamado periodo. Por lo tanto, el periodo para el movimiento circular uniforme es el mismo que para el movimiento armónico simple. Si el periodo es el mismo, la frecuencia también es la misma. Y en consecuencia, la frecuencia angular también es la misma. En otras palabras, la componente X del movimiento circular uniforme, la componente X del movimiento circular uniforme, corresponde al movimiento armónico simple sobre el eje X. Muy bien. Entonces ahí está la relación entre esos dos movimientos, el circular uniforme y el oscilatorio. Luego, observemos algo importante aquí. Según la ecuación 7, X es A coseno de omega t. Pero eso está aquí, A coseno de omega t. O sea, toda esta parte es X. Entonces, podemos reemplazar 7 en 10. Si reemplazamos la ecuación 7 en la ecuación 10, tendríamos lo siguiente. Ya esto vamos a borrar, ya no hace falta. Borramos esta parte. Y ahora vamos a hacer ese reemplazo para ver qué es lo que resulta. Entonces, la componente X de la aceleración será igual a menos omega al cuadrado por X, porque A coseno de omega t es X. ¿Listo? Y aquí tengo este resultado importantísimo, 12.
que vamos a comparar con la ecuación 4. En la ecuación 4, ¿qué teníamos? En la ecuación 4 se tenía lo siguiente. La aceleración, vamos a recordarla, la aceleración en X era menos K entre M por X. Esta es la ecuación 4, que la pueden revisar en el video. Es la ecuación 4. Vamos a poner el mismo número. Es la ecuación 4. Entonces, ambas ecuaciones me dan la aceleración en X, es lo mismo. Por lo tanto, entonces, decimos 12 es igual a 4. Por lo tanto, ponemos aquí menos omega al cuadrado por X es igual a menos la constante elástica de resorte entre la masa por X. Como pueden ver, podemos cancelar la posición X y cancelamos el signo negativo, de modo que la frecuencia angular en el movimiento armónico simple, omega, será igual a la raíz cuadrada, esto pasa como raíz cuadrada de la constante elástica del resorte entre la masa del bloque. Y aquí tenemos esta expresión final, ecuación 13. ¿Qué me expresa esta ecuación? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que la frecuencia angular del movimiento oscilatorio solo depende de dos parámetros propios del sistema: la constante elástica del resorte y la masa del bloque que está ligada al resorte. Esta frecuencia angular no depende de la fuerza externa. La fuerza externa puede ser muy intensa, no importa eso, porque de ella no depende omega. Tampoco depende de la amplitud del movimiento oscilatorio, no interesa. Entonces, el movimiento oscilatorio podría tener una pequeña amplitud y la frecuencia angular no va a cambiar si la amplitud es mayor. Si la amplitud es mayor, simplemente es más rápido el movimiento, es más violento el movimiento. El tiempo que dure o la frecuencia va a ser el mismo. El periodo, la frecuencia angular son la misma para este movimiento oscilatorio violento o para este otro lentito. No depende de la amplitud para nada. Depende de esas dos cantidades. Entonces, como esta frecuencia angular depende de dos parámetros propios del sistema, se llama frecuencia angular natural. Es la frecuencia angular natural. Frecuencia angular natural. ¿Por qué? Porque depende de la naturaleza del resorte y depende de la masa ligada al resorte. Bien. Vamos a ver ahora otro aspecto en el cual vamos a generalizar estas ecuaciones. ¿Cómo así generalizar las ecuaciones? En el desarrollo de estas tres ecuaciones hemos asumido que el movimiento empieza en la máxima elongación, en A, positivo. Pero el movimiento oscilatorio no necesariamente va a empezar en la máxima elongación. Voy a hacer aquí la gráfica de ello. Voy a suponer entonces, siempre en el sistema ideal, el resorte está aquí. Este es el resortito, algo elongado. Este es el punto de equilibrio, aquí. Y aquí está el máximo desplazamiento, la amplitud positiva, y por este lado, la menos A. Probablemente el movimiento oscilatorio ahora empiece en esta posición. No necesariamente va a empezar cuando el bloque esté en ese extremo.
puede empezar ahí, puede empezar aquí, en cualquier punto puede empezar el movimiento oscilatorio. Por lo tanto, estas ecuaciones que están ahí solamente son válidas si el movimiento empieza en este punto. ¿Y cómo hacemos entonces para generalizarlas para cualquier punto de inicio? Para eso vamos a visualizar en otra gráfica esa situación. Voy a mantener esa ecuación ahí arribita. Las otras las voy a borrar. Y en esta gráfica vamos a visualizar mejor ello. Miren, aquí teníamos la trayectoria circular que desarrolla una partícula. ¿Correcto? X, Y. Decíamos, vamos a suponer que no empieza en el extremo. El extremo es este de aquí. Este vendría a ser el extremo, ¿no es cierto? El radio que coincide con la amplitud. Pero no va a empezar el movimiento de aquí. De ahí no. Va a empezar de esta posición. Obviamente esto es A. Pero este es el tiempo t igual a 0. Ahí empieza en el movimiento. En el tiempo t igual a 0. Alejamos esto un poquito. Ok. Entonces, esta es la amplitud. Muy bien. En el momento inicial hay un ángulo que está formando el vector posición de esa esfera respecto al eje X. A ese ángulo se lo determina con la letra phi y se llama ángulo de fase. Es el ángulo de fase, así se denomina. Luego, obviamente, como está girando la plataforma, en algún momento se va a encontrar por aquí la esferita. Y esto es en un tiempo t diferente de 0. Obviamente, ¿cuánto ha girado la esferita desde t0 hasta el tiempo t? Ha girado este ángulo. Y ese ángulo es el ángulo teta. ¿Correcto? Es el ángulo teta. Y el ángulo teta es omega por t. Pero obviamente ahora la posición X, miren, la posición X ya no va a ser a coseno de teta. Es todo este ángulo. Todo este ángulo corresponde, todo este ángulo de aquí, corresponde a este triángulo rectángulo. A este ángulo rectángulo, todo este ángulo. Y ese ángulo es teta más phi. Entonces, corregimos y decimos, por lo tanto, X va a ser igual a coseno, paréntesis, teta es omega t, pero a eso hay que agregarle el ángulo de fase phi. Y entonces estamos generalizando la expresión para la posición en X. Estamos agregando este ángulo. Bien, esta va a ser la ecuación 14. Pero ahora vamos a derivarla. Pero lo hacemos ya un poco más rápido. Y decimos, la rapidez en X será igual, A es constante, la derivada del coseno es el menos seno, seno de todo el argumento, seno de omega t más phi. Correcto. Por la derivada del argumento. La derivada de omega t respecto del tiempo es omega es constante, sale afuera. Derivada de t respecto del tiempo vale 1 y la derivada de phi vale 0. ¿Por qué? Porque phi es una constante inicial. Recuerden que las derivadas de las constantes valen 0 y entonces ahí queda. Y esta es la expresión 15 generalizada para la rapidez. Y otra vez, la máxima rapidez, ¿cuándo se va a dar? La máxima rapidez se dará cuando todo el argumento valga pi medios o 3 pi medios o 5 pi medios, de modo que el seno de todas esas cantidades siempre va a ser 1 o menos 1. Entonces la máxima rapidez otra vez va a ser más menos omega por a
como vimos en el caso anterior. O sea, eso no va a cambiar. La rapidez máxima siempre va a ser más o menos omega por A. ¿Correcto? Bien, y eso siempre se va a dar cuando ahí se haya girado 90 grados, obviamente, en conjunto. Todo esto sea 90 grados, entonces ahí tenemos el máximo. Luego tendríamos la aceleración. La aceleración en X es la derivada de esta expresión menos omega por A. La derivada de la función seno es el coseno de omega t más el ángulo de fase phi. Y nuevamente la derivada de omega t es omega constante, sale afuera, omega cuadrado. Derivada de t respecto al tiempo vale 1 y la derivada de phi respecto al tiempo vale 0. Y queda ahí. Esta es la expresión generalizada para la aceleración. Ecuación 16. Estas tres ecuaciones son las ecuaciones generalizadas para la posición, la rapidez y la aceleración para el movimiento armónico simple, que son las mismas de las componentes X del movimiento circular uniforme. Bien, aquí vamos a ver algo más. En algunos problemas nos dan la amplitud, nos dan el valor de la constante elástica del resorte, nos dan el valor de la masa ligada al resorte, nos dan el ángulo de fase, y entonces nos piden calcular estas cantidades de manera directa. Eso es sencillo. Pero en otros problemas es al revés. No conocemos la amplitud, no conocemos el ángulo de fase, y entonces nos piden más bien hallarlas. Entonces es otro tipo de problemas en los cuales debemos determinar estos valores que se denominan valores que dependen de las condiciones iniciales del movimiento. Dependen de las condiciones iniciales del movimiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar phi y A si es que no lo conocemos? Bien, y en todo caso, ¿qué tendríamos que conocer para calcular A y phi? En ese caso, vamos a decir lo siguiente. ¿Qué pasa si t es igual a 0? Si t es igual a 0, ¿qué sucede en la ecuación 14 y en la ecuación 15? Entonces, en 14 y 15 se tiene. Si t es igual a 0, tendríamos x sub 0, el valor inicial de la posición, x sub 0. Al tiempo t igual a 0, tengo la posición inicial x sub 0. Y eso va a ser igual a la amplitud por el coseno omega t. Si t vale 0, 0 por omega desaparece, solamente me queda coseno de phi. Nada más. Coseno de phi. Ecuación 17. Luego, en la ecuación 15 tendríamos la rapidez inicial en X. La rapidez inicial en X será menos omega por A por el seno de phi, porque omega t vale 0, entonces seno de phi. Nada más. Ecuación 18. Bien, en ecuación 18 vamos a hacer lo siguiente. Menos omega lo voy a pasar dividiendo. Entonces tengo b sub 0x entre, como pasa el negativo aquí, menos entonces omega igual a A por el seno de phi. Ecuación 19. Listo. Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a dividir la ecuación 19 entre la ecuación 17. Decimos dividiendo la ecuación 19 entre la ecuación 17. Entonces, ¿qué resulta en esta división? Resulta lo siguiente. Esto va al numerador, menos la rapidez inicial en X
sobre omega, pero esto es sobre x sub 0. Estamos dividiendo miembro a miembro. Esto sobre aquello. Entonces, esto va al denominador, x sub 0. Y esto será igual a seno de phi, entre a coseno de phi. Entonces, cancelamos la amplitud A, la eliminamos. Y nos queda en el lado derecho seno de phi entre coseno de phi, eso es la tangente de phi. Entonces, la tangente del ángulo phi es igual a menos la rapidez inicial a lo largo de x sobre la frecuencia angular por la posición inicial x. Y podemos decir entonces que el ángulo phi, el ángulo de fase phi será, borramos ya esto, entonces el ángulo de fase phi será finalmente arco tangente de menos la rapidez inicial en x sobre la frecuencia angular por la posición inicial. Y aquí tendríamos esta expresión 20 que nos da a conocer el ángulo de fase en función de los valores iniciales del movimiento. ¿Dónde estuvo inicialmente la masa y con qué rapidez se movía? ¿Correcto? Y en función, obviamente, de la frecuencia natural de oscilación del sistema masa-resorte. Y luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elevar al cuadrado la ecuación 17 y 19. Entonces decimos, elevando al cuadrado las ecuaciones 17 y 19. ¿Qué resulta? Tendríamos entonces x sub 0 al cuadrado igual a la amplitud al cuadrado por el coseno cuadrado de phi. Y en la 19, si elevamos al cuadrado este término, menos al cuadrado es menos por menos, me da más. Desaparece el signo negativo. Y me queda la rapidez inicial en el eje x al cuadrado sobre la frecuencia angular al cuadrado. Y esto es igual a la amplitud al cuadrado por el seno cuadrado de phi. A esta ecuación les voy a llamar 17' y 19'. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a sumarlas. Entonces decimos sumando 19' con 17'. Tenemos. Si hacemos la suma, entonces diríamos b sub 0x al cuadrado sobre omega al cuadrado más x sub 0. Sumamos los términos del lado izquierdo, por x, aquí x sub 0 al cuadrado, y sumamos los de la derecha. Pero al hacer esta suma, tengo que la amplitud al cuadrado es factor común. De una vez factorizamos a al cuadrado, paréntesis, seno cuadrado por coseno cuadrado, más seno cuadrado. Seno cuadrado de phi más el coseno cuadrado de phi. Y aquí entonces tenemos una identidad trigonométrica conocidísima. El seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo, esa identidad es igual a 1. Entonces desaparece todo eso
y solo nos queda la amplitud al cuadrado. Entonces este cuadrado pasa como raíz cuadrada al otro lado y tendríamos la amplitud del movimiento armónico simple de la siguiente manera. Entonces, la amplitud sería igual a la raíz cuadrada de la rapidez inicial x al cuadrado sobre la frecuencia angular al cuadrado más x sub 0 al cuadrado. Y aquí tenemos esta expresión importante para determinar la amplitud, ecuación 21. Entonces ahí tenemos las dos ecuaciones para hallar el ángulo de fase y la amplitud del movimiento armónico simple, en función de la rapidez inicial y de la posición inicial, y en función de la frecuencia angular. Es una alternativa entonces para resolver problemas en los cuales conocemos los valores iniciales y nos piden phi y a. Bien, y ahora pasamos a un último tema por ahora. Entonces ponemos energía en el movimiento armónico simple. Energía en el movimiento armónico simple, en el más. Entonces continuamos con este movimiento sencillo y nuevamente hacemos esta gráfica clásica. Eje X, no hay fricción. El resortito está algo elongado. El bloque se encuentra en esa posición. El punto de equilibrio está aquí. Aquí está la amplitud positiva y para este lado obviamente menos amplitud. En esta situación el bloque está en movimiento. ¿Hacia dónde? Podemos suponer que se está moviendo hacia la derecha, por ejemplo. Todavía el bloque se está yendo hacia la derecha. En algún instante se está moviendo todavía hacia la derecha. Y obviamente su posición también es hacia la derecha. Entonces, veamos aquí. ¿Qué se tiene? Si tiene velocidad, entonces tiene energía cinética. Y si está algo elongado el resorte, hay energía potencial elástica en el resorte. Esas dos energías son energías mecánicas. Y como la única fuerza que actúa sobre el sistema es la fuerza del resorte, hay que recordar, por los conceptos de trabajo y energía, que la fuerza del resorte es una fuerza conservativa. Es fuerza conservativa. Entonces debemos recordar que la fuerza de recuperación o restitución del resorte es conservativa. ¿Qué significa que sea conservativa? Significa que la energía mecánica total del sistema se mantiene constante, no cambia, se conserva. Entonces, la energía mecánica total del sistema es la suma de dos energías, la energía cinética más la energía potencial elástica del resorte. Esta depende de la rapidez del bloque y esta de la elongación del resorte. Muy bien. Y esto debe mantenerse, decíamos, constante. No cambia, porque la fuerza que actúa es de carácter conservativo. Muy bien. Entonces, vamos a recordar, la energía cinética es un medio, la masa del objeto, por su rapidez al cuadrado. Y a esto hay que sumarle la energía potencial elástica del resorte, que también se ha estudiado en los temas de
conservación de la energía. Y eso es 1/2 la constante elástica de resorte por la elongación al cuadrado. Y como decimos, esto debe ser necesariamente una constante. Esta expresión es válida para el movimiento armónico simple, ecuación 22. Ecuación 22. ¿Ok? Y aquí podríamos tener un caso particular. ¿Cuál es el caso particular? Diríamos entonces, ¿qué sucede si el bloque se encuentra en la posición de máxima elongación? Es decir, en la posición x igual a A o x igual a menos A. Si es así, observen, si el bloque se encuentra en este punto o se encuentra en aquel, obviamente el bloque se va a detener. Tiene que detenerse un instante para regresar. Acá también se detiene un instante para regresar. Entonces, si x es igual a A, la rapidez va a ser 0 porque se detiene. Entonces, esa condición ponemos aquí. Si x es igual a la amplitud, entonces la rapidez que tiene el bloque será 0. Y si la rapidez es 0, entonces la energía cinética en ese punto será 0. Por lo tanto, la única energía que va a existir es la energía potencial elástica. Y diríamos entonces, la energía mecánica total será igual a 1/2 la constante K y x vale A, la amplitud al cuadrado. Y esa sería la energía total. Y esto sería una constante. Muy bien. Entonces, esta sería la expresión 23. ¿Ok? Y podemos ahora igualar o reemplazar la ecuación 23 en 22. La ecuación 23 la reemplazamos en la ecuación 22. ¿Y qué obtenemos? La energía total sería 1/2, la constante elástica por la amplitud al cuadrado, y esto igual a 1/2 la masa por la rapidez al cuadrado y más 1/2 la constante elástica por la elongación x al cuadrado. 1/2 es factor común, lo anulamos. 1/2 desaparece de la expresión matemática y ahora la constante k va a pasar dividiendo. Por lo tanto, la amplitud al cuadrado será igual. K divide a m, entonces acá tendríamos la masa entre K por la rapidez en x al cuadrado más, como K pasa dividiendo, también divide este término y el K se cancela, entonces K entre K desaparece y me queda x al cuadrado. Ahora, lo que vamos a hacer es, la masa la voy a poner en el denominador de la constante elástica. A ver, A al cuadrado será igual. Y aquí ponemos la rapidez en x al cuadrado sobre K, está aquí. Y esto que estaba en el numerador lo pasamos al denominador del denominador por conceptos de extremos y medios. Y a eso le sumamos x al cuadrado. ¿Qué estamos logrando? K entre m es omega al cuadrado. A ver, recuerden que la frecuencia angular natural del sistema masa-resorte es la raíz cuadrada de K sobre M. Entonces decimos, ¿cómo omega es la raíz cuadrada de K entre M, entonces omega al cuadrado es K entre M. Y esto vamos a reemplazar ahí abajo
Entonces, tendríamos que la amplitud al cuadrado será igual a la rapidez en x al cuadrado entre omega cuadrado más x cuadrado. Y este cuadrado pasa como raíz y tendríamos que la amplitud será igual a la raíz cuadrada de la rapidez a lo largo de x al cuadrado entre la frecuencia angular al cuadrado más x al cuadrado. Y aquí tenemos otra vez una expresión para la amplitud. Ecuación 24. Y la comparamos con la expresión 21, me parece, sí, 21, en la cual teníamos que la amplitud era igual a la raíz cuadrada de la rapidez inicial en x, entre omega cuadrado, más x inicial. ¿Qué significa entonces esto? Que la amplitud la podemos calcular no solamente conociendo valores iniciales de la posición y de la rapidez, sino que podemos calcularla si conocemos cualquier valor de la posición y cualquier valor de la rapidez en cualquier instante. Por ejemplo, y con eso terminamos, por ejemplo, decimos, se tiene un sistema masa-resorte y se encuentra que después de 10 segundos de iniciado el movimiento oscilatorio, el bloque se encuentra en una posición de 5 centímetros y en ese momento su rapidez es de 2 centímetros por segundo. Entonces, no estamos dando valores del momento inicial, sino valores después de 10 segundos de iniciado el movimiento. Por lo tanto, esta expresión es mucho más general, no solamente funciona para valores iniciales, sino para valores en cualquier instante del movimiento oscilatorio. Bien, espero que hayan comprendido este tema. Vamos a continuar luego con otros temas en otros videos subidos a YouTube. Muy buenos días con todos.